Buenas tardes a todos. En primer lugar, me presentaré. Yo soy Rubén Herrera, presidente de Students for Liberty Valencia, y como tal me gustaría agradeceros pues, la asistencia a todos los que estáis aquí. Un poco para que nos conozcáis, Students for Liberty Valencia es una asociación abierta, descentralizada, y nos gusta tratar todo tipo de temas. Hoy hemos elegido el nacionalismo, que es un tema bastante delicado, un tema de sentimientos que muchas veces pues, da lugar a debates, y hoy queremos tener ese debate aquí. Para ello tenemos dos ponentes de excepción. A mi izquierda Víctor Mansanet y a mi derecha Fernando Villanueva. Y pues sin más dilación voy a proceder a presentarles para que un poco conozcáis su trayectoria, un poco a lo que se dedican y por qué les hemos elegido hoy aquí para este tema. En primer lugar, empezaré por mi izquierda con Víctor. Víctor Mansanet Boigues, ¿vale? Viene hoy aquí en calidad de escritor y de periodista. Ha trabajado en diferentes medios informativos, como el Periódico de Cataluña, Onda Cero Radio, y ha sido jefe de redacción de El Punt del País Valencià. Como escritor, algunos de sus libros destacados son Una música per a un poble, biografía del grupo valenciano Altai, y el libro de poemas Varium et Mutabile, finalista del premio Vicent Andrés Estellés. Además, actualmente es alcalde de Simat de la Valldigna y como tal, pues un aplauso para él, por favor. Por otro lado, a mi derecha tengo a Fernando Díaz Villanueva, muchos lo conoceréis. Es también periodista, escritor y además es perrofautólogo, lo cual le da un valor añadido hoy aquí al debate. Ha colaborado con Voz Populi, entre otros medios. Además fue director del diario económico negocios.com y director adjunto del diario La Gaceta. Ha tenido muchas apariciones en espacios televisivos tan diversos como Intereconomía o La Tuerca, ¿vale? Creo que está curtido en 1000 batallas. Por otro lado, también fue durante 2015 director de la Escuela de Cines y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Y bueno, actualmente dirige, yo creo que muchos lo conoceremos por eso, la Contracrónica y el programa de historia La Contrahistoria, de los cuales muchos somos fans y apasionados de él. Y pues nada, bienvenido Fernando, benvingut Víctor. Y brevemente ya empezaré a explicar un poco la estructura. Daremos primero una presentación de sus posturas cada uno, ¿vale? Durante 7 minutos, y luego ya entraremos en 2 bloques, uno que será el concepto de nación-individuo, ¿vale? Que ya lo explicaré luego un poco más, y por tercero, relacionar el nacionalismo con los movimientos independentistas, ¿vale? Y al final haremos un turno de conclusión. Así que, sin más dilación, yo creo que puede empezar, por ejemplo, Víctor, ¿vale? Como invitado, y pues nada, me callo ya y a disfrutar del debate. Muchas gracias. Bona vesprada, bones tardes. M'han demanat que parlara en castellà, no passa res, afortunadamente sé idiomes. Simplemente dir-vos que a partir de ahora voy a hablar en castellano, no es la lengua que normalmente me expreso yo, pero ya le digo que también tengo una educación y una formación académica también en castellano y por lo tanto también me he dicho es una deferencia también para las personas, los ciudadanos y las ciudadanas que están de Sudamérica que pueden ver este debate. Bueno, vamos al grano. Me pide Rubén que me defina como nacionalista y yo digo que yo soy nacionalista porque me obliga un Estado-nación a ser nacionalista, pero a mí no me gusta ser nacionalista, no, es una palabra que no me gusta, que no entiendo, es un concepto que yo creo que está trasnochado, pero sí que existen las naciones. Existen las naciones, naciones-estado, normalmente son naciones opresoras, son naciones surgidas a partir del siglo XVIII, el siglo XVII, siglo XVIII, son naciones como las que tenemos aquí. El concepto de nación de España es una nación-estado, pues bueno, con ínfulas expansionistas, como lo fue cuando fue imperio, y luego hay otras naciones que están circunscritas dentro de lo que es el Estado español, como puede ser Cataluña, como puede ser el País Vasco, Euskadi, como puede ser Galicia, o como puede ser el País Valencià o les Illes Balears. Ya, si queréis, luego este debate es un debate que aquí ha surgido desde hace muchísimos años, pero que es un debate muy interesante. Pero lo más importante es que el nacionalismo yo lo entiendo como un sentimiento. Lo mismo que el sentimiento de no sentirme español por una serie de razones, aunque sea administrativamente español.
Mi carnet de identidad dice que nací en España, en una población de España y que por lo tanto, administrativamente, políticamente, soy español. Pero no me siento. No me siento. Como tampoco me siento partidario, bueno, no partidario, sino integrador de un sistema que nos está empezando a repugnar. Es un sistema que está prácticamente carcomido por la corrupción, es un sistema que está depauperado, es un sistema que está en franca decadencia. Estoy hablando ahora no solamente de lo que es la transición. Aquí las transiciones son muy largas. La transición del franquismo a la democracia duró 40 años. La transición de la democracia tutelada, como fue la Constitución española, o lo que se llama la democracia postfranquista, hasta ahora fue tutelada por el mismo Francisco Franco, que fue el dictador, y por los militares. Bueno, el concepto de nación yo lo entiendo como una forma de lucha contra la uniformización cultural. Y en este sentido, yo creo que defender las naciones pequeñas, las naciones que no tienen Estado, yo creo que es un derecho y es un deber. Es un derecho que está reconocido por los valores, está dentro de lo que son los valores de los principios fundamentales de los pueblos y de las personas, y también es una obligación de los que creemos en la libertad. Para ser una nación necesitas unos elementos. Los componentes de esos elementos son básicamente, formamos parte de un territorio, formamos parte de una cultura, formamos parte de una lengua común que compartimos con otros países. Eso es, hay muchísimas, las definiciones de nación son muy variadas. Curiosamente, yo estoy militando en un partido político que no cree en las naciones. Esquerra Unida, sabéis que es un partido marxista, aunque no se define como tal. Marx no creía en las naciones, Lenin tampoco. El que creía en las naciones era Stalin, curiosamente. Y de hecho hay una definición staliniana de las naciones. No voy a reproducir eso, simplemente decir que ¿qué somos? ¿Dónde vamos? Esta nación que tenemos, la nación española, existe realmente porque es una nación-estado, es un sentimiento nacional. Por tanto, es un sentimiento psicológico, es una cuestión antropológica. Hay una España que viene desde la edad de bronce, ¿no? España es un concepto moderno, es un concepto que nació en el siglo XVIII. Y el concepto de España también. Es un concepto sociológico por aquello de que somos un pueblo. ¿Qué pueblo? Un pueblo, yo no me siento muy identificado con la cultura, por ejemplo, gallega. No la entiendo, como no entiendo tampoco la cultura celta. La entiendo, sí, la entiendo, la acepto, pero no es mi cultura. ¿Es un sentido cultural? ¿Tiene este nacionalismo, la nación, un sentido cultural? Sí, ahí sí que lo tiene, porque tenemos una lengua común con otros países, tenemos unas costumbres, tenemos unos derechos que, por cierto, algunos, el derecho civil, que el Tribunal Constitucional, que viene a ser una cosa de padre de la patria, nos ha privado ahora de aplicar el derecho civil valenciano emanado del SFURS. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional muy reciente, de hace escasamente un año, que nos deniega ese derecho a tener un derecho civil propio, como tiene, por ejemplo, el Reino de Navarra. Naciones también es un sentido económico. ¿Tenemos una estructura económica arraigada, fuerte, para decir que nosotros somos una nación? No, no lo tenemos. Tenemos una estructura económica típicamente capitalista, donde la oligarquía, la burguesía, está prácticamente integrada dentro de lo que es la nación y las directrices de España, del gobierno de la nación española. En este sentido, ¿la nación qué es? Es un concepto tan abstracto que no sé lo que es. Vosotros que sois liberales, la mayoría de los que estáis aquí, la nación, seréis unos amantes de la Revolución Francesa. Cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI, se dijo, vive la nación. La nación que era el rey, la nación era el pueblo, la nación era el Estado. ¿Qué era? No lo saben. Hay una frase de Joan Fuster, que es un intelectual, es un sabio valenciano, concretamente de Sueca, que lo dice él mismo y está considerado como el padre del nacionalismo moderno valenciano, que dice: ni el Esperit Sant, ni vostè ni yo, ni don José Ortega y Gasset saben qué es una nación.
Y bueno, y ya me he pasado de eso. También hay elementos que sí que me distancian de otra nación. O sea, el estar englobado dentro de una nación-estado, opresor, en este caso es el Estado español, opresor en un sentido no militarista. Evidentemente no estamos conquistados por él. Ahora no, sí que lo estuvimos en el siglo XVIII, en Almansa, en 1707. Y de ahí hay unas consecuencias. Pero es un Estado que no nos quiere, que nos odia, que nos repudia, que nos malfinancia, que nos estafa y que nos roba. Ese es el Estado que actualmente rige en esta nación que algunos llaman España. Pero encima hay alguna cosa más que ahora sí que me pasa la hora, que después en el debate, si queréis, lo podemos comentar. A ver. Bueno, yo voy a ser mucho más breve. Yo no soy nacionalista, evidentemente he venido aquí a hacer el contrapunto. Lo que no pensaba es que la otra parte iba a definirse también como no nacionalista. Yo creo que el nacionalismo, entendido en su acepción más pura, que es la del nacionalismo romántico, la del siglo XIX, es incompatible con el liberalismo. Aquí podréis rebatirme con que las revoluciones liberales en el siglo XIX fueron esencialmente nacionalistas. Pero no es cierto. Lo utilizaron los políticos liberales de la época para construir sus estados-nación, que es cuando el estado-nación nace y se desarrolla durante ese siglo y hasta el día presente, ¿no? Es decir, todavía seguimos en el siglo XIX en muchos aspectos y tenemos partidos típicamente decimonónicos por lo demás, ¿no? De hecho, en España tenemos un primer ministro que se llama Mariano Rajoy, que parece no es muy distinto a un político del siglo XIX, cuando por sus... ni en lo personal ni en lo político, en ambas cosas. Bien, el hecho es que el nacionalismo romántico, es decir, esa idea de identificar Estado y nación y hacer que vayan de la mano, con el Estado sometiendo a la nación, yo creo que las naciones existen, y existe entre otras la nación española, no es porque lo diga yo, es porque es un hecho. Hay gente que se siente así y no voy a ser yo quien les lleve la contraria. Me digo, yo soy español, pues yo soy español, yo formo parte de la nación española. No es una cuestión que la haya elegido, nací en ella, simplemente. Ni de la que me sienta especialmente orgulloso ni especialmente avergonzado, me da igual, no tengo ningún problema. Y como yo, pues creo que bastantes millones de personas. Bien, el nacionalismo romántico es de fábrica napoleónica. Y como todo lo que es de fábrica napoleónica es necesariamente estatista. Ya está, y no hay que darle más vuelta de hoja. Todo lo que proviene de aquella época, lo que proviene de la primera mitad del siglo XIX es necesariamente estatista. Viene a identificar la nación con el Estado y ahí el problema, porque el Estado, esto lo expliqué en Barcelona hace un par de meses, el Estado es de carácter fijo, digital, inmutable, mientras que la nación es difusa y analógica y se superponen una sobre la otra. Es decir, uno puede perfectamente ser valenciano y a la vez español sin ningún problema. No requiere una obediencia ciega ni muchísimo menos. De hecho, en Valencia por lo menos a día de hoy es lo normal, que la gente sea valenciana y además sea española. Y en Madrid pues pasa lo mismo y en Galicia también. Entonces, nadie tiene ningún problema de identidad. En cambio, no se puede ser español y francés a la vez. Quiero decir, tener el pasaporte español y tener el pasaporte francés, salvo excepciones estadísticas si tu padre y tu madre son de los dos países. Pero vamos, en circunstancias normales o prestas obediencia y sometimiento a un Estado o a otro, mientras que la nación, concebida desde el punto de vista más espontáneo de lo que somos, por cuestiones culturales, lingüísticas, etcétera, ya digo, de manera muy difusa, no exige sometimiento ninguno. Muy bien, pues esto es básicamente cuál sería mi postura de inicio. Bien, pues vamos a pasar al siguiente apartado y ya que Fernando no ha agotado su tiempo, voy a aprovechar para explicar un poco en qué va a consistir. La idea de este apartado, ¿vale?, será un turno de 7 minutos de exposición, como ha sido este, más 3 de réplica, ¿vale?, para entrar ya un poco el debate, aunque si se acorta un poco la explicación inicial y se alarga más la réplica, en principio no pasa nada, ¿vale?, libertad de argumentación y de tiempo. La idea sería contraponer un poco el hecho de la nación y el individuo, es decir, se puede entender un individuo sin ser una nación, un individuo sin que no se siente de una nación tiene identidad o no, es el nacionalismo o el concepto que se entiende por nacionalismo algo obsoleto que con la globalización y el cosmopolitismo se eliminará. Son un poco temas que creemos que pueden ser interesantes, aunque los ponentes tienen total libertad para expresar. Antes ha empezado Víctor, pues está bien que ahora pues empieza Fernando y vamos turnando. Bueno, pero le tocaría a él, ¿no? En justa correspondencia. Pues lo que queráis, o si no que empiece Víctor y ya está. Que lo exponga él primero. ¿Vale? Bueno,
idea de la nación, del individuo o del ciudadano dentro de la nación es una idea obvia. El ciudadano forma parte de una nación o de un Estado o de una nación-Estado. El ciudadano forma parte también de una colectividad. Yo entiendo que el ciudadano forma parte de una colectividad, comúnmente está definida por unos rasgos, por unas características y también por unos elementos definitorios, identitarios, como si dijéramos que puede ser lengua, cultura, religión, incluso etnia en algunos casos. Sí que es verdad que los individuos son los que hacen las naciones. Yo no creo en el individualismo egocéntrico o solitario de que la lucha para conseguir un mundo mejor, que lo que al fin y al cabo es de lo que se trata, de que los seres humanos seamos más felices, que vivamos en una convivencia democrática y en paz, que nos respetemos. Yo no creo que eso sea cuestión de un elemento único. Yo creo que es un elemento colectivo. Los grandes esfuerzos, las grandes batallas que se han ganado, no solamente han sido en el campo bélico militar, las grandes batallas que se han ganado, y aquí en España, bueno, el Estado español se ha ganado una muy importante. Tenemos, la clase trabajadora, tenemos una victoria, concretamente en el año 1919, se ganó la batalla de las 8 horas en Barcelona, gracias a una huelga, que es la famosa huelga de la canadiense, consiguió que el movimiento obrero catalán en aquel tiempo y español también, que se sumó también a esa huelga general, una huelga que provocó incluso muertes, empresonamientos, también algunas detenciones, expulsión de las fábricas de muchísima gente, marginación, incluso el asesinato de Ferrer y Guardia, etcétera, 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 se consiguió gracias al movimiento obrero, o sea, un esfuerzo colectivo. Europa tuvo el primer decreto sobre las 8 horas laborales precisamente gracias a esa huelga, la huelga del 1919 en Barcelona, llamada la huelga de la canadiense. Pero es que encima también el movimiento obrero, sobre todo el movimiento obrero internacional, también está formado por colectividades. Estamos muy cerca de celebrar ahora el Día de la Mujer Trabajadora, que es como yo creo que se debe decir ese día. Ese día también se consigue gracias al esfuerzo de unas mujeres que fueron encerradas, asesinadas en Chicago, y que gracias a ese sacrificio humano se celebra a partir de entonces una lucha o una conmemoración. Gracias a esa conmemoración hay una lucha permanente en favor también de los derechos de las mujeres trabajadoras. El esfuerzo humano yo creo que es colectivo. También hay esfuerzos individuales, pero también yo creo que básicamente el esfuerzo humano es un esfuerzo colectivo. Y ese esfuerzo colectivo es independiente de que haya una nación o no una nación. Lo que hay, y más ahora que vamos hacia a un mundo global, estamos en un mundo globalizado, donde los elementos, digamos, disuasorios, por una parte, como pueden ser las grandes potencias mundiales y sobre todo los grandes trusts, las grandes empresas y las multinacionales, son los que determinan las economías, los que determinan también la vida de todos los que estamos aquí. Y son también los que provocan las crisis. Por tanto, creo que es muy importante que las colectividades estén muy consensuadas y que hay una cosa que sí que tengo claro. El nacionalismo no tiene ningún sentido si no va acompañado de conquistas sociales. Eso yo creo que es básico y es un tema para debatir porque creo que es un tema muy interesante. Y las conquistas sociales se consiguen luchando colectivamente. Si queréis. Bueno, pero vamos al debate directamente. Vamos a ver. Lo que me comenta es esto de que el nacionalismo solo se puede entender dentro de conquistas sociales. ¿Qué pasa en el momento en que se haya conquistado todo? Y habrá perdido su razón de ser. Nunca hay, todo conquistado. Nunca hay. Ya habéis colgado a los ricos de una antena. De conquistar ya... todo. Pero bueno, cuando se haya llegado a la fase final, ¿no? Al comunismo, entonces ya estará conquistado. Ya no el comunismo es un término desfasado, como el liberalismo del siglo XVIII también es un término pues cuando la última fase, cuando ya haya igualdad absoluta, la gente trabaje por puro gusto, haya abundancia, bueno, siguiendo lo que el manualillo de Marx. En ese momento, cuando hayamos llegado al final de la historia, se llegará al final de la historia tiene final, ¿no? Vamos, creo que es lo que pensáis vosotros, que tiene final. En ese momento ya no tendrá sentido vivir, ya nos suicidamos. Porque como el objetivo era, todo era las conquistas sociales. El concepto de suicidio es un concepto muy del siglo XIX, muy liberal,
muy en términos con el romanticismo que has O sea, los romanos no se suicidaban, ¿no? Es decir, nunca se habla de interrumpían voluntariamente su vida. Vamos, yo confío ciegamente en el ser humano. Yo confío en que después del comunismo, el comunismo es una utopía, Sí. como el liberalismo es otra utopía. El liberalismo individualista es una utopía, no se va a conseguir nada. Y además es una doctrina que es mucho más antigua que el marxismo y que el comunismo. Esa una. El fin de los tiempos, yo no soy creyente, o sea, yo no creo en el fin de los tiempos. Yo creo que el ser humano, homo homini lupus, el ser humano es un ser humano y por tanto conquistas habrán siempre. La vida no se acaba cuando se conquista una sola meta, la vida continúa. Y yo creo que los esfuerzos colectivos son básicos. El hombre no es un ser que vive solo. Se acabaron los paraísos perdidos, se acabaron el Edén. Esos son tonterías, esos son falsificaciones de la historia, esos son causas perdidas. El mundo en un futuro será más libre, aunque tenemos un panorama muy oscuro. Y no precisamente por el comunismo, que es una doctrina que todavía no se ha aplicado, y si se ha aplicado muy mal en determinados países. Bien, pero me sigo con las preguntas. Algo preguntaré. Vamos a las preguntas. Vamos a ver. La parte que estás... bueno, de la manera en la que estás explicando el nacionalismo, que va atado, pero bueno, como 2 siameses con el socialismo, no implica... No. No, pregunto. ¿No implica que, bueno, que va precisamente contra la idea del socialismo, la idea básica del socialismo, de que todos los seres humanos son iguales y demás, ¿no? ¿No crees que el nacionalismo lleva una carga de soberbia, de sentirte diferente y por lo tanto superior al otro, que es, o por lo menos lo veo yo, incompatible con el socialismo doctrinario? Claro. Por eso he dicho antes que no me siento español. España es un nacionalismo, es un Estado nacional. Por tanto, se aplica un nacionalismo que ha tenido varias vertientes. Bueno, y algunas pero, muy Víctor, violentas. España es un Estado-nación desde el siglo XIX. Es un nacionalismo. Antes de eso no fue un Estado-nación. Y ya existía. No, ni existía. Ya se hablaba de las Españas, Correcto. El propio Jaime I hablaba decía la palabra España sin que le picase la boca, No, porque no decía existía la el palabra, concepto y el existía como esa palabra. topónimo, aunque fuese, ya existía. Dice países hispánicos, que es un concepto romano. Bueno, el concepto, Países hispánicos, claro, el los países concepto obviamente existían. romano, Claro, sí, no, España los es un tipos de concepto, Hispania, eso, sí. los países hispánicos, la marca hispánica. España es un concepto moderno, es un concepto del siglo XVII. El concepto España, el reino de España, ¿cuándo nace? ¿Y cuáles son esos países hispánicos? ¿Los que nacen en torno al siglo X-XI? Pues yo te los diré, son básicos, los hemos dado todo, no en las facultades, sino incluso en las escuelas. El reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de León, la corona catalana aragonesa, la marca hispánica anterior a todos estos reinos. Correcto. El reino de Inglaterra, el reino... Que aparecen en un momento dado de la historia por unas como circunstancias reinos, históricas exacto, concretas sí. que conocemos y que desaparecen en otro momento de la historia por otras circunstancias históricas concretas. Es decir, los aparatos estatales son... Los aparatos estatales lo que te, más moderno. No, lo que te quiero decir es que los aparatos estatales, a pesar de que aspiran a la eternidad y a durar eternamente, el Estado español, como el Estado francés, como el futuro Estado catalán, aspiran a estar allí 1000 años, a ser los reyes de los 1000 años, como el que quería montar Hitler. El hecho es que desaparecen casi a la misma velocidad en que la propia nación sobre la que se sustentan desaparece también o se transforma en otra cosa. Es decir, dentro de 2000 años la nación valenciana existirá o no existirá. Bueno, hace 2000 años no existía, sí, ¿eh? Yo te lo diré, tengo una gran visión del futuro. Dentro de 2000 años seguramente no habrá ni nación valenciana, ni nación española, ni nada. A este paso... No, yo estoy seguro que no la va a haber. No dura ni 100 años. Yo estoy seguro que la va a haber. Hablaba con José Luis, que estaba aquí sentado hace un momentito, con José Luis Montesinos, Sí. el tema de las lenguas. Digo, el problema que tenemos es que nosotros no nos entenderíamos con nuestros antepasados. Si inventasen la máquina del tiempo y pudiésemos viajar Si hablásemos al año con lenguas 1000, distintas. al año 1000 aquí, a esta misma ciudad. Bueno, esta misma ciudad en el año 1000 estaba controlada por Al-Ándalus. Pues no sé qué se hablaría aquí en aquel entonces, alguna variedad de mozárabe, no tengo ni idea. El hecho es que no nos entenderíamos con nuestros antepasados genéticos. Tendríamos problemas severos para entendernos con nuestros antepasados del siglo XVII. Entendernos en una conversación normal. Me comentaba él que le cuesta leer el Quijote y es de hace 400 años. Estamos seguros que dentro de 2000 años, estoy fiándolo muy largo, podremos decir que sigue existiendo si fundamentamos la nación exclusivamente sobre la lengua, que seguirá existiendo la nación española o la nación valenciana o la nación catalana o la nación bielorrusa. Es decir, que de la misma manera que aparece, desaparece. Hay un concepto que no has entendido bien, Vamos a ver. Los antecedentes genéticos de casi toda la gente que estamos aquí
no están en la España árabe. Nosotros somos descendientes de unos colonizadores cristianos que se llaman catalanes aragoneses. Por tanto, Sí, nuestros genes son catalanes y aragoneses. Pero que... Nos guste o no nos guste. Los árabes, que hay algún componente, que hay algún sustrato. Bien, está claro, pero que yo no me entendería con un castellano del siglo XI. No podría entenderme con él. De hecho, me cuesta leer el libro del Mío Cid. Me cuesta leerlo y necesito prestar mucha atención. Pero eso es cuestión de ciencia. La ciencia evoluciona y han pasado, las lenguas también, han pasado claro. 800 años, ¿no? Evolucionan, claro, hasta convertirse en otra cosa. Tanto que si viajamos a la Valentia romana, no entenderíamos absolutamente ¿Hablaríamos en latín nada. o hablaríamos en latín? No hablaríamos, bajo porque romance? nosotros no hablamos latín, hablamos un derivado muy lejano ya del latín. Una lengua romance. Y la lengua romance, pero tan lejana que nos cuesta entender el latín. Y bueno, ahora ya porque los críos no estudian latín, pero tú y yo sí lo estudiamos. Y sabes que pasamos las de Caín para probar latín, ¿no? Bien, es decir, con esto lo que te quiero decir es que realmente estás, o por lo menos es lo que yo veo, estás fiándolo todo a una especie como de ilusión casi mágica de que esto va a existir siempre porque ha existido siempre. Es decir, que la nación está poco menos que ungida de un carácter semidivino. Es decir, esto ha sido siempre así y tiene que ser siempre así, y para eso necesitamos un Estado, un aparato estatal que lo proteja y que nos defienda de los demás. Todo lo contrario, no me has entendido. Naciones hay de varios conceptos, de varias clases, lo sabes muy bien. Vamos a ver, ¿la nación valenciana existe? Pues en estos momentos yo creo que como miembro de una nación más amplia, cultural, de una comunidad lingüística, cultural, si quieres étnica, existe. ¿Existe la nación judía? Existe. ¿Tiene Estado? Uno, Israel. ¿Pero es toda la nación judía está en el Estado de Israel? No. ¿Existe la nación kurda? Sí, existe la nación kurda. Pero la nación kurda está solamente en un Estado. ¿Tiene Estado la nación kurda? No. ¿Los gitanos tienen Estado? Son una nación. Las naciones son perpetuas. Pero son perpetuas las naciones. Son perpetuas las naciones mientras exista una gota de ser humano que conserve esa cultura, esas tradiciones. Y la nación es parte de una cultura. O sea, las naciones no nacen espontáneamente. Pero la cultura no nacen las naciones nacen espontáneamente. Nacen espontáneamente y nacen por unos hechos históricos, pero también geográficos, económicos, jurídicos, culturales, lingüísticos. La nación no es una nación única. Tienes, bueno, me parece que tienes un concepto, digamos, un poco españolista de lo que es la nación. Nación-Estado. No, al contrario. Yo no te estoy hablando de nación. Al contrario. Te estoy hablando de nación-pueblo. ¿Existe el pueblo valenciano? Existe el pueblo valenciano. ¿Existe el pueblo valenciano como nación? Existe el pueblo valenciano como nación. Sí. ¿Existirá dentro de 100 años el pueblo valenciano? Es cuestión de que lo decíamos los valencianos y las valencianas. ¿Existirá? Yo creo que sí. ¿Dentro de qué? Pues puede ser dentro de un Estado español, o lo que sea, dentro de 100 años lo que exista, o dentro de un Estado, de una nación más amplia. Dile como quieras. Nación Països Catalans, nación catalano-aragonesa, Aragón, Chinchilla, Madagascar, como quieras. Pero otra cosa, ¿crees que es exclusivista el sentimiento nacional? Es decir, que solo se puede pertenecer a una de la misma manera que solo podemos tener un pasaporte. Documento nacional. A mí los pasaportes me da igual, de hecho ni tengo, no es una cosa que me preocupe. Es decir, no que se puede... No, pero Fernando, perdona que te diga, para demostrar que yo soy, o para sentirme yo valenciano, no necesito ningún pasaporte que me diga que yo soy valenciano. Soy valenciano porque nací en Valencia, porque me siento valenciano, porque hablo valenciano y hablo castellano. Y soy valenciano y mis raíces están aquí, mi cultura está aquí, mis antepasados... Si esa valencianía tuya... No, es compatible, no me gusta la palabra. Bueno, no sé cómo llamarlo. Valencianía es una cosa muy espiritual. Yo no voy a misa. ¿No? Esa es compatible con otro sentimiento, o es exclusivista, porque el Estado es exclusivista. No, todo lo contrario. Me siento muy orgulloso de que los movimientos migratorios actuales, que son muy interesantes. En mi pueblo, yo vivo en un pueblo de 3.500 habitantes, casi 4.000, donde hay casi 600 personas empadronadas que son de origen rumano. Y me siento muy orgulloso de esas personas. Actualmente, los hijos de esas personas que vinieron aquí a trabajar para no morir de hambre en su país, se están adaptando, y yo los tengo como valencianos de adopción, y se sienten y hablan incluso valenciano. En la escuela de mi pueblo tenemos una escuela, bueno, tenemos dos. Una es la escuela de párvulos, la escoleta infantil, y la otra es la escuela pública. En la escuela pública, los padres vienen aquí hablando rumano. Se enseñan en poco tiempo castellano y luego pasan al valenciano. Y los hijos ya hablan todos en valenciano.
Algunos incluso ya no entienden, no entienden romano porque no pueden ir. Eso es otro tema. No pueden ir. ¿Por qué no pueden ir? No pueden volver a su país. Y por eso continúo siendo un poco marxista. Porque están explotados. ¿Explotados por quién? Por las ETTs, por algunas empresas multinacionales. El campo valenciano está arruinado, están arruinando y lo van a acabar de arruinar ahora más. Y esas personas que son de origen rumano, lo siento, tan valencianos como pueda ser yo, tienen derecho a ser ciudadanos de este país. Igual que yo, exactamente igual que yo, aunque sus ancestros, sus padres o sus abuelos no sean nacidos aquí o en Mollet del Vallès. El sentido de nación, en un sentido cultural... Pero es compatible con otros, es decir, ¿se puede uno sentir de 2 o 3 naciones a la vez? No, nación, ¿no? Vamos a ver, nación cultural hay solamente una. ¿Nosotros qué somos? Nosotros venimos y formamos parte de una nación antigua y nos consideramos romanos, incluso, vamos, tú lo has dicho, hemos ido a escuelas religiosas. Nosotros somos católicos, apostólicos no, ya no. ¿Y romanos? ¿Somos romanos porque nacimos en Roma? No, yo no nací en Roma, tú no naciste en Roma. Somos romanos porque somos herederos de una cultura romana. Nuestra lengua no es baladí, nuestra lengua no sale ni debajo de una piedra ni de la cueva del Parpalló, que está muy cerca de mi escuela, por cierto. Sale de una lengua culta que se expande por todo el Imperio Romano, que llega aquí y que se populariza. Y cuando se populariza, toma el nombre de romance y evoluciona hacia una lengua más culta. ¿Cuándo llega esa culturalización? Muy fácil, con el primer siglo de oro de las lenguas europeas, de las lenguas romances. Bueno, romances y protestantes. La lengua valenciana. El primer siglo de oro de la literatura europea nace aquí en Valencia, en esta ciudad. En esta ciudad. Seguro, pero no seguro estamos saliendo del tema. No digo yo, lo hizo todo el mundo. Quiero decir, lo que te quiero preguntar es si realmente crees que nación como madre solo puede haber una. No, madre solamente hay una y es carnal. Pregunto, ¿solo puede haber una, sí o no? Porque a partir de ahí se va a derivar todo el pensamiento que tengas. No, nación, si hay una nación única. Es decir, que nada más puedes tener una, y si es una tienes que eliminar y excluir todas las demás. No, todo lo contrario. La nación que yo concibo es una nación inclusiva, no exclusiva. El que sí que ha sido una nación excluyente y exclusivista ha sido la nación española, que ha sido expansionista. Bueno, yo creo que todos los estados-nación han sido así. Todos los estados-nación, correcto. Es decir, el Estado francés, el Estado-nación francés también fue exclusivista. No te digan. Si eras francés no podía ser ninguna otra cosa. Exacto. Lo mismo con el Estado-nación alemán. Es decir, el origen, como decía al principio, es napoleónico. Lo que me temo es que... No, lo que me temo, quiero decir, es un giro retórico. Lo que me temo es que realmente vosotros lo único que hacéis es darle una vuelta de tuerca más a ese nacionalismo napoleónico. Decir, muy bien, el Estado-nación español es necesariamente malo, opresor, bueno, en fin, todos los epítetos que le ha regalado. Y el francés también. Y el francés tal. También. En cambio, el nuestro va a ser distinto. Pero realmente queréis dotarle de las mismas herramientas. La primera es un Estado. No, porque no tenemos Estado. Y un Estado que imponga la lengua no tenéis, pero que queréis tener uno. Sí, pero si no me equivoco, queréis tener uno que además abarque, que sea expansionista, porque quiere, bueno, en concreto el nacionalismo catalán quiere anexionarse Valencia, un trozo de Huesca, las Baleares, creo que hasta una ciudad de la isla de Cerdeña. Es decir, que es una especie de Estado-nación español, de la España de Cánovas, pero en miniatura y 2 siglos más tarde. No, por lo que yo veo. No, vamos a ver, una nación expansionista que intenta anexionarse. No sé, te digo, yo he visto una serie de mapas, ¿no? Que dicen ¿cómo dicen? De Salses a Guardamar, creo, y de Fraga, no sé dónde. Es decir, te estoy hablando del programa, el programa máximo del nacionalismo catalán, que sería el de esta zona. Podemos ir al nacionalismo gallego, donde pues en esos mapas de nunca jamás pues meten un trozo de Asturias, otro de Zamora y tal, y lo que quieren básicamente es colocar un estado, es decir, convertir Santiago en Madrid, pero en la peor versión de Madrid, que es el Madrid cortesano.
¿Aquí estaríamos hablando de lo mismo? No, pregunto. creo que tenéis una visión muy centralista, carpetobetónica, incluso muy genuina, y no lo digo por ti, yo creo que tú eres una persona bien intencionada y que yo entiendo lo que estás diciendo porque yo he vivido también allí en Madrid y lo comprendo. Pero no es eso, un nacionalismo expansionista que quiere... has dicho anexionarse las Baleares. He visto una serie de mapas que aparecen los países catalans, no sé qué, entonces pues aparecen sin habérselo consultado a los de Baleares, ni muchísimo menos, pues ya incluidos dentro de eso, tienen una serie de eslóganes ya fabricados en el que, bueno, el trozo ese de Huesca, la franja de Poniente que llaman, es decir, que me recuerda un poco pues al Gibraltar español, ¿no? Estos casos nos lo han robado los ingleses y entonces pues se lo tenemos que arrebatar. O a lo de Olivenza con los portugueses, es decir, al irredentismo. En una palabra, que nación y Estado es una sola cosa, ambas son exclusivistas y la nación necesita el Estado. ¿Realmente crees o no crees eso? No, yo no creo que la nación necesite el Estado, pero tampoco creo que lo que has dicho tú, ese afán expansionista y anexionista de una nación, supongo que te referirás a la nación catalana, mi país, que es el País Valenciano, que yo sepa no quiere anexionarse nada más que Caudete de las Fuentes, que nos lo robaron, por cierto, los castellanos. Es lo único que yo entiendo que los valencianos queremos. ¿Cómo que os lo robaron? ¿Robado? Llegaron allí unos, el comando Chindas Vinto, este que se inventó JM Nieto. Fernando, las guerras siempre, incluso ahora, las guerras lo que provocan son divisiones de fronteras. Y no te he dicho una cosa, ninguna tontería. Caudete de las Fuentes, donde se habla valenciano. Sí. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está Caudete de las provincia, Fuentes. No sé ahora si es de Cuenca o de Albacete, creo que es de Cuenca. Y Villena, eso fue el trueque, Caudete de las Fuentes para la Comunidad Valenciana, para el Reino de Valencia. Villena, que era Castilla, para Valencia. Y Villena, bueno, y Requena Utiel, bueno, todo eso... Bueno, Requena Utiel en concreto pasaron con la división provincial, sí, ¿no? pero era dentro de de lo que era la división provincial y todas esas cosas, pero que yo no entiendo, o sea, el nacionalismo que tú concibes, que es lo que se concibe desde el centro de la península ibérica, sí que es un nacionalismo expansionista, y fue muy cruel con los pueblos indígenas nacionales de México, Perú, Colombia, Argentina, países que afortunadamente se independizaron, sí. Cuba, que afortunadamente se independizaron. El expansionismo que tú dices de la corona catalano-aragonesa fue integrador. Mira, aquí cuando viene Jaume I, el conqueridor, no viene conquistando, él era un rey catalán, nacido en Perpiñán. En Montpellier, perdón. Viene aquí y no dice conquisto Valencia para los condes de Cataluña. No, dice conquisto Valencia, se lo arrebato a los árabes y formo un reino con sus propios fueros y con sus propias cortes. Y esas cortes se unen a otras cortes, que son las cortes catalanas, y a otras cortes, que son las cortes baleáricas, las de Mallorca. O sea, no se anexiona nada, al revés. Lo que hace es fundar dos reinos más. No, pero si no estoy, no estoy hablando de la Edad Media. La primera democracia en toda Europa no, te estoy hablando... fue la que forjó Jaume I. La primera democracia... ¿Y eso por qué? Democracia. Democracia, en un sentido, digamos, exagerado. Si quieres. Democracia con cortes. Pero las cortes castellanas son anteriores, son de 1118. Las castellanas. Son de 1118. Pero las convoca, Castilla, y en León del mismo año, las convoca Alfonso IX. Y en Aragón no son hasta 1200 y pico, ¿eh? Es decir, ya sé que os han contado esto muchas veces, pero las cortes castellanas empezaron antes. No es por nada, pero es que es así, es un hecho. Bien, pero no vamos a la media, vamos a la actualidad, porque el Estado-Nación es una fabricación del siglo XIX. Es decir, y creo que no me terminas de responder, realmente lo que vosotros deseáis es crear un Estado-Nación, ya sea en Valencia uniéndolo a Cataluña, a las Baleares y al sur Suncorda, es decir, montar una España que al parecer, un Estado español que al parecer es tan repugnante, pues copiarlo. Yo realmente estoy a favor de desmontar el Estado español. Mañana mismo, si es mañana mejor que pasado, ¿eh? Pero además desmontarlo desde la raíz. Porque creo que es necesariamente malo el Estado-Nación. Y no niego la existencia de la nación española, lo que pasa es que no creo que a los españoles lo que mejor servicio nos dé es tener un Estado propio.
igual que a los alemanes de Suiza les ha venido Dios a ver no perteneciendo al Estado alemán, sino a una confederación. Porque en Suiza el 60% de la población habla alemán y se relaciona en alemán, y hasta se podría decir que son alemanes hasta de aspecto, pero en cambio no forman parte del Estado alemán. ¿Y los turcos también? ¿El qué? ¿Y los turcos? Bueno, los turcos han llegado hace 4 días, estoy hablando de los del lugar. Es decir, lo que querrías montar, te parecería que sería ideal, es un Estado-nación como el español, o con los mismos mimbres que el español o que el francés, pero para Valencia. No ese es el objetivo. Que identificase Estado, es decir, que te dotases de esa herramienta que te falta. De un Estado para convertirme en un Estado-nación. Exacto. En un principio, mira, me conformo con una cosa. Muy... yo no creo en los Estados. Yo creo que los Estados son instrumentos de opresión. Por lo tanto, no creo en los Estados. Creo en las naciones, efectivamente, porque creo en los pueblos. Y porque hay pueblos con elementos identificadores propios. En eso sí que puedo... parece que coincidas conmigo, tú y todos los que estamos aquí. Lo que sí que creo es que los valencianos, hace 300 años que estamos haciendo el imbécil. Y yo creo que eso no quiere decir que vayamos a dejar de ser valencianos. Lo que queremos es dejar de ser imbéciles. Y no queremos que nos... Bueno, eso es una frase de Antonio Rovira i Virgili, que era un famoso escritor catalán. No creo en el Estado, no creo que en los próximos 100 años vaya a haber aquí en lo que es en Valencia una nación-Estado. Y otra cosa es que Cataluña vaya por donde los catalanes decidan que tienen que ir. Eso ya es otra. Soy partidario del derecho de decidir de todos los pueblos, del pueblo catalán, del pueblo irlandés, del pueblo vasco y también del pueblo gibraltareño. Vale, pues como veis hemos cambiado un poco la estructura del debate. Yo es que a mí me encanta que el debate fluido, que salgan temas, que se vayan tratando, así que pues improvisamos un poco, pero sí que me gustaría, que ya se habla un poco y se ha relacionado, tratar el tercer bloque y a partir de ahí pues seguís debatiendo lo que estabais debatiendo, se ha quedado pendiente. Ya habéis hablado un poco indirectamente, el tema de las independencias. ¿Cómo el nacionalismo liga con las independencias? El único argumento que tienen los que se quieren independizar, pues movimientos, me vienen a la cabeza, vascos o catalanes, lo hacen por tema nacionalista. ¿Existe otro tipo de independencia, quizás secesión política? Dar un poco la opinión. ¿Qué opináis? Si se independiza, por ejemplo, Cataluña, ¿se podría luego independizar Lleida? Me gustaría que englobarais la discusión que estáis teniendo en esas cosas que creo que a todos los que están aquí pues, nos podrían interesar. Bueno, yo creo más que independencia la secesión, ¿no? Lo del derecho de secesión, yo creo, por supuesto, en el derecho de secesión, pero no desde el punto de vista nacional, sino, digamos, administrativo. Es decir, que la ciudad de Valencia, que tendría unas perspectivas magníficas por su cuenta, un puerto estupendo, estación de alta velocidad, un par de millones de habitantes, se pudiese secesionar no ya del resto del Estado español, sino del resto de la Comunidad Valenciana. Y poner sus propios impuestos y, bueno, gobernarse a sí mismo como las ciudades medievales, como la Venecia del siglo XII. Entonces, eso sí, creo que es perfectamente legítimo y es hasta conveniente, porque una vez el de Estado lo hemos reducido de tamaño, pues es menos amenazador para los intereses del individuo. Es decir, cuando el Estado no es casual que los microestados sean todos exitosos, no hay ningún microestado pobre, ni ningún microestado esclavizado. Todos los pequeños estados que hay por el mundo son ricos y cualquiera, caso de Gibraltar, por ejemplo, Mónaco, Liechtenstein o Singapur, pues bien, Valencia podría aspirar a eso, sin ningún problema. Y además sin que tenga que ver nada la nación, seguirían siendo tan valencianos como los de Castellón o como los de Alicante o como los de Simat de Valldiña. Igual, lo único que administrativamente tendrían montados su propio, bueno, pues su propia ciudad-estado. Es decir, yo creo en ese tipo de secesión. Es más, creo que es la secesión entendida desde un punto de vista liberal. Cuando los estados del sur de los Estados Unidos se secesionaron, se separaron de los del norte, rompieron la unión, ellos no dejaron de llamarse norteamericanos. Se consideraban que eran tan norteamericanos como los del norte, como los tan estadounidenses como los del norte. Hicieron otro país al lado, u otro estado al lado que atendía mejor, por lo menos, las demandas de la clase dominante en aquel entonces, que era la de las plantaciones del sur, ¿no? Porque los esclavos no tenían derecho a voto ni a nada. Pero vamos, que su idea era clara, no lo hicieron por cuestiones nacionales, sino por un trámite puramente legislativo. En este caso sí estaría bien,
De hecho, estaría fantástico que lo hiciésemos todos en Europa y se organizase esto un poco más como en la Edad Media. Pequeñas ciudades-estado que compiten entre ellas. Cuando las ciudades o las pequeñas comarcas compiten entre ellas, el que gana es el individuo y el que pierde es el político. Porque esos estados pequeños tienen acceso a pocos recursos y necesitan competir. Y la manera de competir es quitarle población al estado de al lado. Y para atraer población tienes que poner los impuestos bajos y ponérselo a la gente fácil. Por esa razón Andorra es exitosa. Bueno, lo tiene fácil, entonces tiene que competir con España y con Francia. Los estados grandes, de ahí que el estado sea siempre expansionista, buscan grandes bases fiscales. En el caso de Valencia, pues tendría una base fiscal buena y tendría que competir con otras. Podría ser, caramba, un segundo Mónaco. Pensadlo, ¿eh? Que no os coman el tarro con la tontería esa de que si los países y no sé qué, no sé cuántos. Valencia capital por su cuenta. Eso sí, las fronteras abiertas, ¿eh? Que entre y salga quien quiera, no hay lengua oficial, no hay tal, se habla la lengua que habla la gente en la calle y fuera. Porque hay otra cosa que me he quedado por preguntarte. ¿Crees que el Estado tiene que dictar una lengua oficial o reconocer el hecho de la lengua que hablan los habitantes del lugar? El que dicta la lengua son los mismos pueblos, la misma gente, no Sí. los estados. Entonces, el hecho mismo de la lengua oficial La dicta el pueblo. El pueblo es la lengua. ¿Pero eso tiene que positivarse en la ley, sí o no? En la ley. Sí, que tiene que haber un artículo de un código, de una constitución, en el que diga la lengua oficial de esto es el valenciano o el español o el que sea. Pregúnteselo a don Mariano Rajoy, que no deja hablar en el Parlamento español ni en valenciano, ni en catalán, ni en gallego, ni en nada. Pregúnteselo. Pues que si habla... Aquí no, aquí se habla todo. Es que a lo mejor los otros no les entienden, no sé, digo. Y sin embargo, cuando va Margaret Thatcher, cuando va Trump... Pero es que Margaret Thatcher no sabe hablar español. Bueno, Margaret Thatcher ya no sabe hablar nada porque está muerta, pero el Donald Trump no sabe hablar en español. Entonces, bueno, pues se les pondrá una... Es decir, creo que las lenguas son para comunicarse. Nosotros estamos utilizando el castellano porque es un código que los dos conocemos bien. Sí, simplemente. Si en lugar de conocer bien el castellano conociésemos bien el inglés, mejor que fuese nuestra lengua franca, utilizaríamos el inglés. Y Fernando, y se tiene que imponer la lengua castellana en el Congreso de los Diputados para que se entiendan todos los diputados que hay ahí. Si a lo mejor hay más diputados que entienden catalán. No lo creo, no. Pues exactamente igual. ¿Qué más da que una vez al año, que es lo que piden? Pero sí creo que una asamblea, la que sea, tiene que decidir en qué lengua hablar. Porque si cada uno habla en una lengua distinta, incurres en un gasto, en una externalidad, que necesitas traductores simultáneos. Y que alguien tiene que correr con los gastos, ¿no? Eso lo decía Josep Pla. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Vale? Bien, entonces, al igual que aquí en esta asamblea hemos decidido hacerlo en castellano porque es la lengua del código que conocemos todos, pues lo suyo es que en el Congreso de los Diputados o en cualquier tipo de asamblea o reunión se escoja un código. Y todos tengan que respetarlo. Oye, vamos a hablar en este que es el que conocemos todos o el que mejor manejamos todos. Sí, pero en los parlamentos hay una cosa que debe de haber, al menos en el inglés, incluso creo que en los Estados Unidos, en el Senado de Estados Unidos, hay una cosa que se llama cortesía. Y hablar un día al año, que es el día, o en el Senado, en este caso sería en el Senado, un día al año tu propia lengua, yo creo que sería un acto de cortesía y eso sería muy bien visto por todos los demás pueblos que forman el Reino de España. Eso estaría muy bien visto. Ni tan siquiera eso. Nada fuera. Cero. Pero de todas formas, Fernando, yo tampoco soy partidario de los estados, de los macroestados imperialistas, eso yo creo que es una cosa... encima es que no nos gobiernan ni ellos, encima los estados están formados, los manejan ni los políticos, lo que los manejan son los grandes trusts, las grandes empresas, las grandes multinacionales, la gente, las grandes oligarquías, los poderes fácticos, los bancos. Lo hemos vivido ahora, una crisis financiera, económico-financiera, provocada no precisamente por la gente sencilla y normal y corriente, sino precisamente por los poderosos. Y lo que decías tú de la Venecia, la Valencia veneciana y todo eso, pues mira, eso está muy bien. Yo también creo en las comunas. Yo soy muy partidario de que la gente se organiza por comunas. La comuna es libre, la comuna son, digamos, pequeñas organizaciones donde hay una especie de acuerdo entre todos los comuneros y todas las comuneras, pero eso es utópico. Hoy es imposible, tienes que luchar contra muchísimas cosas. Tiene que pasar muchísimos años, incluso siglos, para que eso pueda ocurrir. Y por otra parte, una Valencia veneciana o al estilo veneciana, el sentimiento que tengo yo de Valencia es de tristeza, no por Valencia en sí, yo soy valenciano y por tanto yo defenderé mi tierra hasta
hasta donde pueda, hasta donde lleguen mis fuerzas. Pero, ¿tú sabes cómo nos están tratando? Valencia. ¿Tú crees que incluso es muy atrevido lo que acabas de decir tú? Pero ¿quién nos está tratando mal? ¿Quién nos está tratando mal? Mira, yo te lo diré. Venga, venga, sácame datos. Ya tenía ganas de sacarlo. Me los he visto, Yo creo que se nos está tratando mal a todos. Creo que nos trata mal a todos, ¿eh? Bueno, pues mira, Fernando, este señor, y son datos, es el que ha conseguido, este señor y lo que tiene detrás, sí, que la Comunidad Valenciana sea la comunidad más endeudada con relación al PIB. Sí. Que esta comunidad sea la que ha tenido una caída de más número de trabajadores durante la crisis que dicen que ha acabado. ¿Y todo ha sido culpa de Montoro? Y su equipo, Montoro y su gente, Montoro y esta gente, y su partido, y los otros partidos, y el otro partido. O sea, no solamente la culpa no es de Montoro. Montoro es un elemento, es un instrumento. ¿Pero qué vino aquí Montoro? ¿Hipnotizó a la Generalidad para obligarles a endeudarse? Les dijo, ya ahora os endeudáis. ¿Cómo que es el culpable de que esté Eran sus endeudada compañeros, Valencia? la deuda, gracias a sus compañeros de partido, que se lo preguntan a todos los Sus compañeros. compañeros de partido de aquí. De aquí. Claro, los de aquí. Los que no creen en los nacionalismos, los que no creen, los que para Valencia es pues una... Oye, pues sacanos a Camps, o que sacanos a estos, ¿no? Al que al Fabra si es lo este. mismo, si son los mismos, si da igual. Lo único que cambian son las corbatas, que cada uno lleva de un color. Son los mismos. Bueno, también es la que más se ha reducido el PIB por cápita de todo el Estado. El gasto público es notablemente inferior a la media del país. Pues es una buena noticia, ¿no? Eso es una buena noticia. Cuando el Estado no gasta, significa que el dinero está en nuestro bolsillo y no en la del burócrata. Sí, vamos, esa Valencia idílica que has dibujado, ese Levante feliz que has dibujado, hoy es la séptima comunidad más pobre de España. Ese Levante feliz, esa Valencia veneciana, es la séptima comunidad más pobre de España. Eso lo dice este señor, no lo digo yo. ¿Pero pobre en qué sentido? A ver, una renta per cápita bastante alta la comunidad valenciana. Es la sexta comunidad con los salarios más bajos. Es la segunda comunidad en reducción del PIB en la actividad económica. Es la primera comunidad en deuda, el 15% del PIB. Ya me dirás tú, esto es el Levante feliz. Esto lo es que las fiestas salen caras, ¿eh? Es decir, aquí hubo también mucho crecimiento antes. Bueno, entonces, sí, pero digamos que es un poco una resaca, ¿eh? Eso es la excusa. Eso es la excusa para que sí, que aquí ha habido un señor que lo han condenado porque fue sobornado con trajes. Otra señora que fue sobornada con bolsos. Pues vaya crisis, pues vaya robo, vaya robo. Sin embargo, los robos Gürtel, Taula, eso sí que nació aquí en mi pueblo, mira. El caso Taula nació en mi pueblo en una fundación, la Fundación Jaume II. Y todo era orquestado por el mismo partido, todo era orquestado por la misma gente, por los mismos bancos. Toda esa gente, eso es el Levante feliz. Mira, ahora se ha aprobado el 15 de septiembre, los diputados... voy a quitar a este señor. Sí, quita que os voy a poner a que es muy desagradable. Os voy a poner a otros y los encuentro ahora. Vamos a ver si son estos. Otro peor. No, estos señores. Bueno, estos señores son los que dices tú. Aquí los tienes a todos. Son dos paisanos tuyos. Eso, claro, ¿qué me estás contando? Pero esos señores no han provocado una crisis. Ya, esos señores han robado, han echado mano a la caja, pero no han provocado ninguna crisis. La crisis la han provocado otros. Fabra, no sé qué, Taula, tal. Aquel señor. Rus, son todos paisanos tuyos. Paisanos míos. Sí, son paisanos tuyos. Sí, no, estos no han venido. Pero estos señores sirven a un señor. Y estos señores, pero esto no ha provocado ninguna crisis. Estos señores no han provocado ninguna crisis. ¿Que son unos chorizos? Sí. ¿Que son valencianos? Bueno, todos no. Bueno, sí. Hay uno. No, esa señora no. ¿Cuál? Pocos se salvan. No es valenciana. Bueno, y luego lo que te quería decir es otra cosa. Mira la solidaridad de España con el pueblo valenciano. El 15 de septiembre de este año pasado, de 2016, se aprobó en el Parlamento Europeo con los votos de de todos los parlamentarios europeos no valencianos, sí, del PP y del PSOE y alguno de la UPyD, que todavía existen por allí, se votó a favor de la ampliación del convenio del contrato para la entrada de cítricos, o sea, la ampliación de las fechas de entrada de cítricos de Sudáfrica.
Sí. ¿Tú sabes lo que representa eso para el campo valenciano? ¿Tú sabes que eso representa la ruina del campo valenciano? Esa ampliación que hasta ahora había un acuerdo con Sudáfrica, con otros países, no solamente es Sudáfrica, a través del cual hasta el día 30 de octubre, 15 de octubre, podían entrar naranjas de aquel país y de 4 países más. A partir de ahora entrarán hasta el día 31 de diciembre, o sea, en plena campaña naranjera valenciana. ¿Tú sabes eso lo que supone para el agricultor valenciano? Y muchos de los que estamos aquí somos hijos de agricultores o vivimos o hemos vivido. Ha sido el primer capital de este país, ha sido la primera fuerza productiva de este país durante muchísimos años, para que ahora este señor del dedito y sus amigos, estos sinvergüenzas, sean los que nos jodan y nos meten aquí una naranja para que se hunda del todo el campo. Bueno, parece que estoy escuchando a Trump, ¿eh? En serio os lo digo. A ver. No tiene nada que ver a Trump. Pero no, Trump, pregunto, es que creo que Trump quiere hacer lo mismo, pero con los mexicanos. Bueno, no sí, tolera eso de que le entren productos del extranjero. Yo no te permito que me compares con un fascista. No, pero que en el caso de lo que estás diciendo es de puro proteccionismo de la... Pues claro que sí, hombre. La ruina del campo valenciano, eso te encanta, eso es bonito. No me encanta la ruina del campo valenciano, que ha sido el más librecambista. El campo valenciano, Fernando, ha sido el más librecambista exportador. Sí, hemos exportado hasta la Casa Real Británica. Bien, efectivamente. Y ese acuerdo nos va a hundir. De hecho, cuando uno va por Europa, por las carreteras, lo que se encuentra, camiones españoles son básicamente camiones valencianos y murcianos. Claro. Y por eso ¿Qué pasaría si a los alemanes o a los franceses les pensasen lo mismo que tú? ¿Qué es eso de dejar entrar a estos señores con sus lechugas y sus tomates? Estamos arruinando nuestro propio campo. Pero no me has oído bien. Ellos entran ya, pero entran y lo que es los campesinos valencianos y los sindicatos están de acuerdo, entran cuando no hay campaña aquí. Cuando no hay campaña, cuando no hay naranja y el mercado te pide naranjas. Y ellos entran. Pero si entran cuando la campaña valenciana está en pleno rendimiento, evidentemente la naranja de Sudáfrica no se va a vender al mismo precio que la naranja de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tiene mucha más calidad, porque aquí se trabaja muchísimo. Esa naranja se cuida, es artesanal. Esa una. Dos, eso sería una cosa. A lo mejor no es tan importante como lo que voy a decir ahora. Han habido en el año 2015 45 intervenciones sanitarias, eso ha salido recientemente, de productos cítricos venidos de Sudáfrica, con un problema grave que se llama la taca negra, en castellano la mancha negra. Es un hongo que se pone en la piel de la naranja, hace una naranja muy fea y que no tiene salida en el mercado. Por tanto, eso significa que va a haber muchísimos menos ingresos para los productores y los campesinos. Pero es que encima de eso, el acuerdo que se ha firmado ahora, y que esta serie de señores han dado que sí, ninguno valenciano, los del PP valenciano han votado en contra de ese acuerdo. Chapó, muy bien. Ese acuerdo es hasta el año 2025, y a partir del año 2025 ya no será hasta el día 31 de diciembre, podrán entrar cuando ellos quieran, y no pagarán aranceles. No pagarán, entrarán completamente gratis, por donde quieran. Y encima, por donde quieran no. Encima estamos exigiendo que las naranjas entren para un mayor control, para que se distribuyan desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, que entren por Castellón, y no van a entrar por Castellón, van a entrar por otro puerto. Y será un puerto no español. No español. ¿Qué más da el puerto? Yo no miro, yo cuando me como una naranja no miro por qué puerto ha entrado, realmente me da igual. Pero el que trabaja en el puerto, el trabajador que trabaja en el puerto y el productor que hace esa naranja sí, porque no le cuesta lo mismo que esa naranja, lo has dicho tú, vaya a Bélgica o a Rusia desde aquí, porque el puerto está aquí. Las ganancias son para el puerto de aquí, los aranceles se pagan hasta ahora aquí. A partir de entonces entrarán por el norte de Europa, que es mucho más barato y sin ningún tipo de control sanitario. ¿Y los controles sanitarios? A ver, según tengo entendido, los italianos y los franceses pueden exportar vino a España y lo exportan. De hecho, se ve en los supermercados vino francés y vino italiano y compiten con Rioja y con Ribera del Duero y con todas las comarcas vinícolas aquí y no se quejan. Bueno, tienen que competir. No pasa nada por competir, ¿eh? Es decir, las naranjas valencianas son suficientemente buenas y están muy bien cultivadas y tratadas como para competir a alto nivel en todo el mundo. Lo que queréis es proteger a un productor que probablemente no haya pedido vuestra ayuda.
Bueno, se está manifestando todos los sindicatos del campo. Si eso, te estoy diciendo, los sindicatos del campo, los diputados y diputadas valencianos, todos del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos y todos los diputados valencianos han votado en contra de ese acuerdo. Todos los diputados. O sea, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de intereses económicos, es una cuestión de dignidad, es una cuestión también de exportación, que nosotros tenemos una estructura muy consolidada en este país desde hace muchísimos años y con eso, pues prácticamente el campo, no lo digo yo, lo dicen los sindicatos, comisiones obreras, la Unión de Llauraos y Ramaders, que es el principal sindicato que hay aquí, la UGT del campo, que no sé cómo se llama la UGT del campo, todos los sindicatos, todos los partidos políticos, incluso el PP, todos los parlamentarios europeos. ¿Quién ha votado a favor del acuerdo? Los diputados del PP y del PSOE, que no son valencianos. Muchas gracias. Muchas gracias. A los del PP. Y del PSOE. También todos. Y de uno de la UP. Bien, es lógico, se deben a sus votantes, ¿no? Sus votantes a sus mismos agricultores que cultivan naranjas. Me parece bien y me parece correcto. Ahora, que básicamente lo que quieren poner es una verja en la frontera para que pasen los productos que ellos quieren. Para que se controlen. Y para que no dañen nuestros productos. Bueno, tontos tampoco somos. Bueno, seguimos, ¿no? Sí. Sí, nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno, yo creo que mientras que sean cosas interesantes no hay problema. Bien, queríamos hacerlo corto, ¿vale? Llevamos más o menos una horita de debate, entonces queremos dar un turno largo de preguntas, pues hasta que se acaben las preguntas, si no, si nos hagamos demasiado cortaremos. Entonces, así seguimos debatiendo, pues cada uno pregunta lo que quiera, relacionado con intentar que sea relacionado con el nacionalismo, que ya hemos tocado otros temas que no tenían que ver, aún siendo interesantes, la verdad. Así que ahora mi compañera Mireia, ¿vale? Va a pasar. Está encendido, ¿vale? Así que levantar la mano y por orden de que vayáis levantando la mano, pues seguimos debatiendo. Hola. Bueno, quería hacer dos preguntas. Una a Víctor primera. Entiendo que tu concepto de nación va por el tema cultural y lo que uno siente. Por tanto, yo, que soy valenciano, bueno, de la zona de Agres, Alcoy, si yo me siento que quiero sentirme la nación maikiliana, yo me llamo Michael y quiero independizar mi parcelita, ¿eso lo verías bien? O sea, ¿casaría con tu concepto de nación? Y la pregunta para Fernando sería, has hablado de secesionismo, incluso de ciudades. A mí eso me recuerda un poco a la llamada época cantonal. No veo muy claro en qué te basas para pensar que ese sistema sería estable, generaría relaciones de comercio, que es lo que impide al final que cuando cruzan los bienes no cruzan las tropas, ¿no? Sí, bueno, yo te contesto desde aquí. Mira, el concepto de nación es un concepto muy confuso. Me había traído aquí un ejemplo. Incluso los diccionarios más preclaros de prácticamente toda Europa, el concepto de nación remite siempre a nacionalismo. Si lo me pides tú, que es lo que decía él, de hacer un Alcoy independiente y una cosa cantonal y todo eso, yo creo que eso es irrealizable. Yo creo que no hay, o sea, para que haya... el pueblo es mucho más que un concepto muy reduccionista. El pueblo es una cosa más amplia. El pueblo puede ser un pueblo nómada. Los gitanos, el pueblo gitano es un pueblo y están aquí, y están en Rumanía, y están en Francia, y están en muchísimos sitios. Independizar Alcoy, bueno, pues como hacer un plan general de ordenación urbana. ¿Tenéis recursos? Tenéis comunicaciones, tenéis infraestructuras, tenéis, pues si la gente se hace un referéndum, que es lo que no nos dejan estos señores, que se haga un referéndum, una participación popular, y si la gente decide ser independiente y llamarse eso la República Independiente de Alcoy, pues bueno, la República Independiente de Alcoy. A mí me encantaría ser la República Independiente o asociada a la Ciudad del Vaticano. Sería alcalde hasta que me muera. Bueno, respecto, te refieres a lo de 1873, ¿no? A la Primera República. Bueno, pues que aquello no fue una cantonalización propiamente dicha, ni una descentralización. Eso es que durante el verano de 1873 España se volvió loca. Como bien sabes, el cantón de Cartagena incautó a los barcos de la Armada que estaban allí en el arsenal y bombardearon Valencia. Sí, y Alicante. Pues anduvieron
haciendo unas correrías piráticas por la costa del Mediterráneo y tuvieron que atraparles los barcos de la Armada inglesa para devolvérselos al gobierno. Es decir, que andaban desesperados. Es decir, se llamaron cantones y de ahí que la palabra tenga mala fama entre nosotros. Pero la tradición española o hispánica es la del poder el poder político muy dividido desde la Edad Media, porque España nace en una conflagración de muchos siglos, en la que una serie de reinos que nacen en el norte del país, en la franja pirenaica y en la cornisa cantábrica, van descendiendo a lo largo de el decurso de, no voy a decir 8, porque la Reconquista está más o menos terminada en 1250, pero sí medio milenio, son 500 años, con unos recursos muy pequeños y muy poca población. En esa sociedad de frontera el individuo cuenta, y cuenta mucho. El resultado un poco lo que pasó en Alemania, algo parecido en su empuje hacia el este. Entonces, eso dio lugar pues, a la foralidad inherente. Los fueros se acaban en España precisamente con el Estado-Nación. Aquí estaban los furs, en Castilla estaban los fueros, en Cataluña los usaches. Es decir, forma parte de nuestra tradición. Lo nuestro siempre fue, si queremos llamarlo nación de naciones, siempre fue así. Las Españas o los reinos de España eran eso. Es un país más muy fracturado geográficamente, el estar partido por varias cordilleras, con diferentes climas y demás. Es decir, creo que somos más parecidos a Suiza de lo que parece, o de lo que le gustaría a nuestros políticos. Lo que pasa es que, claro, ese esquema de poder no les compensa, porque el Estado tendría que reducirse mucho. Si realmente si las comunidades autónomas, en una palabra, fueran realmente autónomas. Es decir, autónomas en todos los ámbitos, que pudiesen no solo gastar, que es lo que hacen y gastan mucho más de lo que deben, sino además ingresar mediante impuestos, pudiesen fijar su propia fiscalidad y su propio marco normativo. Sí, perdona, es que yo te he preguntado por la estabilidad del sistema que podría salir a partir de una secesión libre. Yo creo que esos sistemas son estables. Los sistemas descentralizados son bastante estables, especialmente si saben equilibrar competencia y cooperación. Los cantones suizos, por ejemplo, compiten y cooperan entre ellos. Hay servicios comunes entre 2 cantones, 3 cantones, otros son privativos del cantón, otras veces ese cantón tiene un servicio y el de al lado no lo tiene. Es un sistema muy dinámico, muy espontáneo, en el que el peso recae sobre la comunidad. Es decir, sobre la gente, sobre el que paga impuestos, en una palabra. De ahí que estén haciendo referéndums continuamente. ¿Aquí realmente creéis, en Valencia en concreto, que se hubiese gastado tanto dinero si os hubieran preguntado más a menudo? Pregunto. Es decir, el caso de Madrid, ¿creéis que realmente si a los madrileños se nos dice, si el Cejas nos pregunta que se va a gastar 6.000 millones de euros en enterrar una autopista y que eso nos va a suponer una tasa extra de 80 pavos mensuales, hubiéramos votado que sí? Ni de coña. Vamos, ni en broma. Eso, pero que sepas que en los próximos 40 años vas a tener que retratarte todos los meses. ¿Aquí hubieran hecho la ciudad esa de las ciencias y las artes y el no sé qué? Seguramente no. No, ni de coña. Y un montón de cosas que se han hecho aquí. Aquí tuvo un periodo, una burbuja muy grande en Valencia. Entonces, en el fondo es devolver el poder a la gente, pero devolvérselo de verdad, no como los de Podemos, que es básicamente que el poder pase de manos de Soraya, Montoro y compañía a ellos, pero básicamente que permanezca dentro del aparato estatal. Y para que el poder esté en manos del contribuyente, que es en manos de quien tiene que estar, que es a fin de cuentas quien financia todo, lo mejor es que las administraciones sean enanas y se puedan controlar bien, claro, y puedas modificar la plantilla pública. Esto, por ejemplo, realmente el país necesita 3 millones de empleados públicos, siempre y en toda circunstancia. Pregunto. Bueno, no los necesita, pero los tienes que mantener hasta el final, porque tienen un contrato vitalicio, etcétera. Y en Suiza los funcionarios no son vitalicios. Se hizo un referéndum, por cierto, para quitarle ese carácter, y los suizos votaron a favor de quitárselo. Vais a ver cómo en Podemos no hablan de hacer ese tipo de referéndums. Que si quieren crear un nuevo impuesto, que lo tengan que someter a referéndum. Esto tampoco lo hacen aquí. Cuando hablan de vamos a darle el poder a la gente, ¿están hablando de preguntaros cuándo van a subir los impuestos? No. Todo lo relativo a eso, y eso se puede hacer en comunidades pequeñas. En países grandes es muy difícil, es muy complicado porque los números son muy grandes. Y al final nadie sabe quién paga, qué cosa. Ese es el problema. Yo tengo una pregunta para Víctor. Tú has hablado de que la nación va acompañada de un sentimiento del pueblo, de la unidad.
Pero en los casos en los que ese sentimiento del pueblo unido a una territorialidad, como puede ser, me viene a la mente el caso de Cataluña, en el que realmente se hacen muchas encuestas y estadísticas y la población prácticamente sale dividida por dos. ¿Tú crees que en esos ambientes de división total de sí o sí no se podría formar realmente una independencia real de que puedo sesionarme del Estado sin contar con mis compañeros de territorio que están adscritos a ese territorio? No, yo no sé, no lo sé, ni no creo que lo sepa nadie. Sí que sé que hay que se han hecho unas encuestas las hace pues quien las paga y se hacen. Lo que sí que me gustaría es que los catalanes tuviesen la oportunidad de hacer, de lo que los ingleses han permitido hacer a los escoceses. O sea, que lo decidan ellos, que ellos decidan qué quieren hacer con su futuro, con su vida, y si ganan, pues que allá ellos. Pero ¿ves legítimo, por ejemplo, el caso de Escocia, que se ganaron por 2 décimas de porcentaje, que no puedan ser independientes, que ese 49% de escoceses no tenga que no se sienten y que es legítimo no sentirse? Hay una cosa que se me olvidaba decirla antes. Es decir, uno de los problemas cuando el Estado-nación lo llevas a sus últimas consecuencias, cuando quieres atar nacionalidad y estatalidad y que sean incompatibles con ninguna otra, es decir, que sean exclusivistas, que tú, por ejemplo, solo puedas ser catalán. Todo el que no lo es, de ahí nacen las limpiezas étnicas. Todo lo que pasó en la antigua Yugoslavia. Todo el que no sea catalán o no se sienta catalán, este tipo tiene que desaparecer o irse. No hay otra. De ahí lo de ciertos nacionalistas catalanes que hablan de colonos por gente que lleva en Cataluña, pues ya nacida allí, ¿no? Pero es hija de migrantes o lo que sea. Es decir, todo el que no se sienta esto, lo que me siento yo, que se vaya del país. O lo limpiamos. La diferencia entre, por lo menos hoy en día, entre los que están a favor de la independencia, esas encuestas de las que estás hablando, es que el que está en contra de la independencia se siente español, pero también se siente catalán. Mientras que el que vota a favor de la independencia solo se siente catalán. Es decir, digamos que el Estado español, al estar tan desprestigiado, lo cual es bueno que el Estado siempre esté desprestigiado, porque es el ente del mal, por antonomasia. En eso tenemos suerte aquí. La pena es que en algunas regiones luego les ha dado por endiosar a las administraciones autonómicas, ¿no? Como si fueran la encarnación misma de nuestro alma. En el caso de Cataluña es clarísimo. El Estado español, al estar tan desprestigiado, sí que ha concedido, o se ha visto obligado, especialmente desde la transición, a conceder dobles identidades nacionales. O triples. En el caso de Cataluña se habría una tercera, que sería la de los araneses. No, tú puedes ser, además de español, catalán, y estamos un Estado plurinacional, no sé qué. Es el mejor de los mundos estar en un Estado plurinacional, en el que no te tocan las narices. Lo que fue el Imperio Austrohúngaro, en una palabra. Te podías perfectamente ser italianos, checos, eslovacos, eslovenos, austriacos, por supuesto, húngaros, naturalmente, croatas, y vivían bastante en paz. Lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que iba desde Dinamarca hasta Italia, a nadie le imponían nada. ¿Qué lengua tenía que hablar? Ni en qué lengua se tenía que relacionar con el poder. Ni cómo tenía que pensar, ni cuáles tenían que ser sus... Fijaos que todo lo que implica el Estado-Nación nos dicen exactamente lo que tenemos que sentir. Lo que tenemos que sentir por dentro. Esa es la cruda realidad, y de ahí que si no lo sintamos somos objeto de limpieza étnica. Es decir, tú no eres de los nuestros, como eres de los otros, eres un alien, te limpiamos o te vas, elige. No estoy de acuerdo con eso, ni creo que los catalanes piensen eso tampoco. Yo he trabajado durante 32 años en periódicos catalanes y esa sensación, y he entrevistado a muchísimos independentistas y esa sensación no la tengo. Como en todos los sitios, hay personas excluyentes y personas no excluyentes. Hay catalanes que, evidentemente, Fernando tiene razón, se sienten muy españoles y muy catalanes, como por ejemplo Jordi Pujol, que le dieron el premio al mejor, es decir, el español del año, que me parece muy bien, pero no es ese el nacionalismo que yo creo que la sensación esa de nacionalista, yo creo que no es esa. Yo creo que no hay que ser ni tan duro, ni hay que comprenderlo. Mira, se hizo una encuesta, tengo aquí una encuesta de La Vanguardia, es un periódico nada sospechoso de ser de izquierdas, ni de ser independentista, donde hace una comparación. Vamos a ver, el independentismo en Cataluña ha crecido en los últimos años. Ha crecido. Claro, yo, desde la lejanía de los 300 kilómetros que nos separan, pues entendí que ese nacionalismo o el independentismo había crecido por culpa
del Estatut del Tribunal Constitucional, que el Estatut lo recortó por todas partes y que Zapatero lo prometió, que el Estatut que salga del Parlamento de Cataluña, ese Estatut será el que se aprobará. A lo mejor el origen, parte del origen es ese, pero yo creo que no es ese. La encuesta de La Vanguardia es una encuesta que está bastante bien hecha y es de La Vanguardia, que es un periódico nada sospechoso de ser independentista. Dice que desde el 2010, que es cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional de los recortes que la denuncia la presenta el gobierno español, el independentismo crece de 2 al 3%. Muy poco, muy poco. Pero, sin embargo, a partir del final de 2011 hasta hoy, el independentismo crece por una sencilla razón. Y crece paralelamente, según dice La Vanguardia, paralelamente hay una correlación directa entre la crisis social y el auge del independentismo. ¿Por qué? Porque dicen, estos señores no nos están solucionando nada. El pujolismo, que era un Estado dentro de esa nación, lo que ha hecho ha sido robar, como han hecho los otros, los de Madrid. Y la gente al final se harta. Como nosotros nos hemos hartado de soportar, pues eso, no solamente lo de naranja ha sido una cosa, no es anecdótica porque afecta a muchísima gente, pero estamos hartos, ya no nos sirve. Ese Estado, nación-Estado, que ha sido una consecuencia de una transición, que lo he dicho al principio, tutelada por un ejército, ni más ni menos, tú lo sabes. La Constitución del 78 fue tutelada por un ejército y además una Constitución hecha incluso por franquistas, entre ellos Fraga. La realidad nos dice que la gente está harta y se apunta a lo que sea, que seguramente no tendrá a lo mejor un sentimiento nacionalista arraigado. Puede ser que mucha gente, sobre todo gente joven, no sientan ese sentimiento arraigado, puede ser, pero también puede ser que ese concepto de excluyente no lo veo por ninguna parte. Uno de los portavoces o el portavoz de Esquerra en el Parlamento español es el señor Rufián. El señor Rufián es hijo de españoles. Sus padres no son ni tan siquiera catalanes. Los líderes de Esquerra eran Ángel Colom, el otro que no me acuerdo cómo se llama, eran hijos de charnegos, es como se dice allí a los no nacidos en Cataluña, hijos de charnegos, y los han aceptado. Aquí el único charnego que hemos tenido es Zaplana, que es la madre de todas las corrupciones, y el único que no han pillado, de momento. ¿Cómo que era como charnego? Pues este no era de Benidorm. Este no era de Benidorm. De Benidorm no, de Cartagena, Murcia. De Cartagena, ¿no? Sí, de Cartagena. Fue alcalde de... Es lo mismo, está muy cerquita. Benidorm, sí. Bueno, sí. Bueno, mi pregunta es para Víctor y quería preguntarte por qué la construcción teórica del nacionalismo, entendiendo la construcción teórica no como los casos prácticos o como poder decir, si yo quiero hacer de mi pueblo una nación, ¿por qué no puedo? Si quiero que Valencia sea una nación, ¿por qué Cataluña sí? Y no sé, como ha dicho el compañero, mi pueblo no. Sino entendiendo la construcción teórica como el movimiento que hubo en el siglo XIX, ¿por qué eligió, en el caso, el reino de Valencia del siglo XV y no da igual de validez, por ejemplo, a lo que sería Valencia en la época romana o con los íberos o con cualquier otro momento? Es decir, ¿por qué yo, por ejemplo, que he nacido en 1998, ¿por qué tengo yo que ser, entendiendo desde la construcción teórica del nacionalismo, por qué el válido es el reino de Valencia del siglo XV? Es decir, ¿por qué tenemos que heredar esa idea de Estado, ¿no? O esa idea de nación? ¿Por qué no podemos sentirnos íberos, sentirnos romanos, sentirnos mozárabes? Es decir, ¿por qué se tiene que elegir eso o por qué se le tiene que dar más validez? No, porque los sentimientos es una cosa muy personal, es una cosa muy intrínseca. Vamos a ver, por la misma razón que un balón no se considera un flamenco, un balón no se considera flamenco, pero sí que se consideran belgas. Aquí no se trata de transportar lo que era un reino, no era un Estado, bueno, aunque funcionaba como un Estado, un reino prácticamente medieval y además construido sobre una conquista. No es transportar ese reino a lo que es el siglo XXI, ni muchísimo menos. El siglo XXI tiene otras características. Lo que sí que tenemos son unas raíces, lo que sí que tenemos es una cultura. Eso no lo podemos obviar. Quiero decir que tú no puedes decir que yo me siento más
mozárabe o me siento más romano, eres, como yo. Pero no puedo decir, yo me siento más árabe o más mozárabe o me siento más chino porque los chinos prácticamente están colonizándonos poco a poco, una colonización muy sutil. Pues porque los sentimientos y las raíces, la cultura, la historia, te dice que los orígenes son los que son y no lo puedes cambiar. Un leonés es un castellano, pues es un leonés. No se lo digas, pero que no pasa nada. Que lo que tenemos que hacer es construir. Dejar de... El pasado es interesante para estudiarlo y para no equivocarnos. Creo que Bertrand Russell fue el que decía que para qué quiero cometer el mismo error si hay tantos errores para cometer en un futuro. Pues hagamos eso, no cometamos errores de un pasado que ya no va a existir. Valencia no se va a constituir nunca más en un reino. Valencia, al menos en los próximos 100 años, no se va a independizar. Ni como Valencia de país valenciano, ni como Valencia ciudad, que dice Fernando, que me encantaría a mí también, como una comuna, más que como una ciudad medieval. Que tampoco vamos a ser, se independiza Cataluña, vamos a ser parte de los países catalanes. Eso son historias. Estamos en un mundo globalizado. Los catalanes seguramente llegarán a un acuerdo con el Estado. No sé cuál. No sé si será la independencia total, no sé si será un Estado asociado, pero llegarán a un acuerdo, pues porque tienen mucho poder. Y porque tienen tienen un pueblo, que sea el 45%, el 55%, lo que sea. Nosotros, si aquí se hace un referéndum sobre la independencia del país valenciano, primero nos damos de hostias por el nombre. Esa ya de entrada, o sea, por cosas superfluas. Segunda, pues seguramente decimos que no, pero nos sentimos valencianos y eso es bueno, nos sentimos valencianos, pues continuemos sintiéndonos como nos sentimos y dentro de lo que estamos intentemos cambiar las cosas. Yo creo personalmente que para llegar a ese estatus de un mundo mejor, un mundo más feliz, Aldous Huxley, lo que quiero yo es que la gente sea feliz. Que sean felices, que seamos todos felices, que tengamos mejores servicios públicos, mejor atención. Yo vengo esta mañana, he estado en el hospital de Gandía, colas interminables, burocracia, y yo 9 meses para hacerme un TAC. No es ahora, ha sido en la época de los recortes. 9 meses y me entero yo que en un hospital público, como es el de Gandía, que por cierto lleva el nombre de un santo, San Francisco de Borja, resulta que lo que es la radiología, el servicio de radiología está privatizado y no lo sabía. Y claro, y hacen lo que quieren. Las cosas se tienen que cambiar porque el mundo evoluciona, porque las personas cambiamos y tenemos que cambiar y esto no se puede soportar. Esta España de hoy es una España, este Estado es insostenible. Este es un Estado corrupto y corrompido hasta la médula. Tiene que cambiar. ¿La fórmula cuál es? ¿Una república federal? ¿Que los catalanes se independicen? No lo sé. Lo que sí que sé es que hay que hacerlo pues dialogando, conversando, con consultas públicas. Mirad, me acaban de denunciar ahora como alcalde. ¿Por qué? Como eso acabo. Es una cosa sencillita, pero que retrata el estado de corrupción de este país, de este Estado. En el mes de diciembre convoqué una consulta popular, una consulta ciudadana, para que la gente decidiese con el dinero de fiestas de la regidoría de festes de mi pueblo, qué quería, si ese dinero, parte de ese dinero, lo querían para hacer vaquillas de calle. Pues bueno, la gente respondió. Al 32% del censo, incluso que fue a partir de 16 años, votaron. El 32%, mucha gente. Denuncia el canto. No se puede consultar absolutamente nada. Y con dineros tuyos del ayuntamiento para unas fiestas. Ni eso. Carta de la delegación del gobierno. Preséntese usted y usted... Bueno, bien. Llevamos mal de tiempo. Sí, Víctor. No, una cosita que quería... Lo que preguntabas tú. Vamos a ver, la idea del nacionalismo romántico es muy histórica o muy historicista. El nacionalismo per se es historicista. Si te fijas, Napoleón se hace coronar como Carlomagno. Igual. Mismo sitio, a pesar de que el reino franco de Carlomagno del año 800 y la Francia de 1800 no tienen nada que ver, no hablan ni el mismo idioma. Carlomagno y Napoleón no se hubieran entendido.
de ninguna manera. Napoleón no hablaba latín y Carlomagno no hablaba francés. Pero la idea era, o lo que quería transmitir a los franceses para someterlos, cosa que hizo, era, yo es que pertenezco a la historia desde Carlomagno, desde la antigüedad, y por eso yo mismo me corono. Si te fijas, el franquismo era tremendamente historicista, hasta para los niños, ¿no? Que si el Capitán Trueno, que si el Jabato, que era un guerrero íbero, obsesionado con lo del escudo. El escudo del Estado pasó a ser el de los Reyes Católicos, o una cosa muy parecida. Durante los años 50 y 60, bueno, de los 40 hasta el final del franquismo, hubo una auténtica borrachera de historicismo de cartón piedra. Hasta en el cine eso se podía ver, ¿no? Las películas de la época, los dramones históricos. Bien, el nacionalismo catalán, que es netamente romántico, netamente decimonónico, tiene que buscar, o el valenciano por extensión, tiene que buscar un punto en la historia, un ancla en la historia de un pasado feliz y dichoso. Fijaos que es Valencia siglo XV, no Valencia siglo XIV, ¿eh? Esta ciudad fue muy golpeada por la peste negra en el siglo XIV, en cambio en el siglo XV tuvo un periodo de esplendor. Ahí está la Lonja, por ejemplo, que es patrimonio de la humanidad, e incluso superó a Barcelona como ciudad portuaria de la costa mediterránea. Y buscan la Valencia del siglo XV. Una Valencia, por supuesto, ensoñada, de pura ensoñación, ni más ni menos, no la han fabricado. De la misma manera que el nacionalismo catalán fabrica una Edad Media en la que poco menos que había un tipo como Jordi Pujol o como Puigcercós paseándose por las calles de Barcelona con una estalada en la mano. En el fondo es el mismo modelo. Te he puesto 3 casos: Napoleón, Franco y los nacionalistas nuestros actuales. La cuestión y el objetivo de todo es someternos. Ya está. Y para someternos necesitan que el péndulo funcione bien. Y tienen que ir al interior de ti. Es que tú eres algo más que tú mismo. Tú estás enlazado con una cadena histórica que se remonta hasta la Edad Media. Todos nos hemos sentido igual, formamos parte de una gran familia que se extiende a lo largo de los siglos. Trabaja para mí. Que en el fondo la lógica del Estado es esa. Es trabaja para mí. Nada más. Dedícale la mitad de tu año o el 75% de tu año, bueno, para Podemos el 80% de tu año, a trabajar para mí. Punto. Y para eso necesito dominar tus sentimientos y ponerlos a mi servicio. Claro, como los sentimientos no son tan fáciles de dominar, tengo que sugerirte que tú provienes de una estirpe milenaria, que tal, y que en algún momento se vivía en la felicidad absoluta y en algún momento fue traicionada, generalmente por un agente externo. Hitler lo hacía también, de ahí su obsesión con esas óperas wagnerianas del nacionalismo genuinamente alemán romántico del siglo XIX, en el que iba hasta la Alemania medieval de mentira. Las sagas nórdicas y demás. Eso sí que era un cartón piedra absoluto. Pero daba igual, la idea era: vosotros pertenecéis a una estirpe de guerreros nórdicos y habéis sido traicionados sucesivamente, tal cual, hemos sido ultrajados por pueblos extranjeros, pero ahora nos hemos levantado y bueno, y vamos a triunfar. Es más, el nazismo fue capaz de insertar un sentimiento nacional que estaba a medio construir, que empezaron los románticos en el siglo XIX y que remata Hitler. Luego se lo tuvieron que quitar de golpe después de las barbaridades que hicieron en la guerra, ¿no? Pero vamos, siempre, con todos los nacionalismos, el manualillo siempre es el mismo. Última pregunta, ¿vale? Respuesta breve, porque aún tiene que hablar un compañero para explicar un proyecto que tenemos. De acuerdo. Y vamos mal de tiempo. Mi pregunta puede parecer obvia, pero ¿qué conjunto de características o de agregados culturales hacen que un individuo sea valenciano o español? ¿Y por qué articular políticamente nada en torno a eso? ¿Por qué articular? Políticamente un proyecto en torno a una identidad. Es decir, ¿dónde está el corte identitario? Bueno, ¿Qué hace que un individuo sea valenciano o no lo sea? El que un individuo hace valenciano, lo que determina que uno sea valenciano es que nazca aquí en Valencia. Eso es lo más importante. Luego hay unos componentes de tipo culturales o socioculturales, como puede ser que hable una determinada lengua, o 2, o 3. En el futuro serán 3. También que tenga una vida común, en un territorio común, en un territorio con unas características socioeconómicas parecidas. Que haya unas costumbres, que haya un derecho civil, como lo ha habido aquí, como lo han arrebatado ahora el Tribunal Constitucional, y también con una conciencia. Si no hay conciencia nacional valenciana, no hay valencianía, ni hay nada. O sea, y eso, ¿por qué lo articula? Sí, no hay.
hay una conciencia cultural, hay una conciencia nacional cultural valenciana, sí que la hay, sí que la hay. Hay una conciencia cultural, pero conciencia nacional, que los partidos políticos valencianos sean los que instrumentalicen para... No, porque ningún partido político valenciano que instrumentalice eso saca votos en las Cortes Valencianas. Bien, pues creo que ha sido un debate muy interesante. Vamos a darlo por acabado. Así que primero pido un fuerte aplauso para los dos ponentes.